Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Catalina de Motril. Ella era una esclava mora y sirvienta de la alcoba real de la princesa y después reina, Catalina de Aragón. Como sirvienta del dormitorio, Catalina de Motril habría tenido un conocimiento íntimo de los matrimonios de dicha princesa con Arturo Tudor y después con el rey Enrique VIII. ¿Qué sabe ella? ¿Qué vio? Sin dudas, Catalina de Motril tiene la clave de uno de los mayores secretos de la historia de las Islas Británicas. Esta no es otra historia de Catalina de Aragón, mencionada en los documentos españoles como tal. Tampoco es una historia de una de sus muchas damas nobles que compartían su nombre. Es la historia olvidada de la vida de Catalina de Motril, una esclava granadina que viajaba con su señora para hacer el lecho de la princesa y atender otros servicios íntimos de sus aposentos privados. Y, como se ha dicho, Catalina iba a desempeñar su papel en los eventos más sísmicos de la historia de Inglaterra. En 1531, Inglaterra y España contuvieron la respiración, mientras los expertos debatían la anulación del matrimonio de Catalina de Aragón y Enrique VIII. Este rey estaba desesperado por encontrar una solución rápida para poder casarse con Ana Bolena y empezar a buscar un heredero varón. Los abogados de Enrique argumentaron que el matrimonio no era válido porque su reina había tenido relaciones sexuales durante su matrimonio anterior con el príncipe Arturo, su hermano. La reina fue interrogada con detalles humillantes sobre sus relaciones con Arturo, pero los resultados no fueron concluyentes. Los españoles también buscaron testigos. Estos incluían a una tal Catalina, una vez esclava de la reina, de quien se dice que estuvo presente la primera vez que la reina y Enrique se unieron como marido y mujer. Pero, ¿quién era esa Catalina? Catalina de Motril nació en Motril, Granada, en la hermosa y cálida costa sur de España. Desde el siglo XIII, el territorio había sido un emirato musulmán, pero en 1492 fue tomado por las fuerzas cristianas de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón durante la famosa reconquista de Granada. Los llamados Reyes Católicos, Fernando e Isabel, con celo de cruzada, habían barrido los territorios andaluces de sus vecinos moros, asesinando y esclavizando a su paso. La ciudad de Málaga, a 95 kilómetros de la ciudad natal de Catalina, Motril, resistió su ataque, por lo que los monarcas dictaminaron que cada persona dentro de sus muros debería ser esclavizada cuando inevitablemente cayera. Las costumbres y la cultura centenarias de Granada fueron conquistadas y, durante las siguientes décadas, destruidas. Miles de moriscos musulmanes emigraron desde sus hogares granadinos hacia el norte de África. Otros que no pudieron escapar o que optaron por no salir de sus hogares fueron considerados botín de guerra y esclavizados. Catalina de Motril probablemente estaba entre este número. Catalina puede haber recibido ese nombre en honor a Catalina de Aragón, su señora, cuando fue esclavizada en España. Catalina se fue de España a Inglaterra en agosto de 1501 para casarse con el príncipe Arturo Tudor, hijo primogénito de Enrique VII y heredero del trono inglés. El contingente español llegó a Londres el 12 de noviembre de 1501 y fue recibido por fastuosos desfiles. Se registró que 2 mujeres esclavizadas y sin nombre se encontraban entre el considerable séquito de la princesa española. Catalina de Motril probablemente era una de ellas. Los españoles debieron causar una gran impresión en los ciudadanos de Londres mientras recorrían las calles de Londres con su fastuosa y maravillosa indumentaria ibérica. El abogado y cortesano Tomás Moro, quizás poco acostumbrado a ver moros musulmanes, describió a los miembros del contingente como pigmeos etíopes. Con toda probabilidad, Moro estaba mirando a jóvenes moras adolescentes como Catalina de Motril, calzando sandalias como las que se usan comúnmente en Granada. Sus palabras sugieren que Catalina soportó miradas curiosas y comentarios insensibles de los espectadores ese día, aunque ella estaba lejos de ser la primera persona negra en vivir en las Islas Británicas. 2 días después de su llegada a Londres, la princesa Catalina y Arturo se casaron en la Catedral Vieja de San Pablo. Como sirvienta de alcoba real, Catalina de Motril habría preparado la cama donde la princesa y Arturo pasaron su noche de bodas. Según una fuente española,
Las tareas de Catalina incluían hacer la cama y atender a otros servicios secretos de la Cámara de Su Alteza. El lecho real era el más íntimo e importante de los objetos reales. Conocedora de secretos y chismes, la posición de Catalina de Motril era lo más cercano a la cima del servicio doméstico que la mayoría de los sirvientes podía aspirar a ascender. Es probable que la entonces princesa y después reina deba haber pensado mucho en la discreción y lealtad de su sirvienta. El acceso de Catalina de Motril al dormitorio significaba que habría estado excepcionalmente bien informada sobre las relaciones maritales de Arturo y su señora. Y fue esta información la que se buscó años después, en 1531. Las camas reales de la época Tudor eran objetos lujosos y complicados con marquesinas, tapices, cortinas y cenefas. La cama de la reina incluía 2 pares de sábanas de lino fino, 2 almohadas largas y 2 cuadradas rellenas de plumón, un panel, o manta, de fina lana escarlata forrada con armiño y bordeada con terciopelo o tela de oro. Un rico juego de ropa de cama que pertenecía a Catalina de Aragón incluía un lujoso dosel de tela carmesí, bordado con las heráldicas de Inglaterra y España, quizás la misma ropa de cama que se usó en su noche de bodas. Ya se ha dicho que en la noche de bodas de Catalina de Aragón y Arturo, Catalina de Motril estuvo presente. Era su deber asegurarse de que el lecho nupcial real estuviera debidamente preparado, las costosas sábanas y sedas perfumadas y calentadas para la llegada de la joven pareja. Y a la mañana siguiente, ella habría sido la que se llevaría la ropa de cama nuevamente. Apenas unos meses después de su matrimonio, Catalina de Aragón y el príncipe Arturo viajaron a Gales, cuando fueron golpeados por una misteriosa enfermedad. Mientras la princesa se recuperaba, Arturo murió repentinamente, el 2 de abril de 1502. Enrique VII estaba ansioso por no perder sus lazos diplomáticos entre Inglaterra y los reinos peninsulares, y, después de muchas negociaciones, Catalina de Aragón se comprometió con el hermano menor de Arturo, Enrique, el 25 de junio de 1503. Catalina de Aragón y su casa fueron llamados a Londres. Allí, se supo que su familia no había pagado toda la parte de su matrimonio, lo que significaba que sus suegros no se sentían obligados a proporcionar acceso a su dote. Despojada de su derecho a la vasta propiedad de su difunto esposo, Catalina de Aragón se vio obligada a vivir con una frugalidad no deseada. Al principio, parecía que ella se casaría con Enrique, su cuñado, pero la certeza de ello aumentaba y disminuía, según los caprichos de la diplomacia internacional. Durante 7 años, el futuro de Catalina de Aragón estuvo en el limbo, y, con él, la vida de sus asistentes. Ya no disfrutaban de las comodidades palaciegas. La princesa tuvo que empeñar sus joyas y platos, solo para mantener a sus criados a su servicio, e incluso entonces caminaban en harapos. Desesperada, Catalina de Aragón escribió a su padre Fernando, rogándole que le permitiera entrar en un convento. De haberse cumplido ese deseo, quizás el futuro de esta princesa y después reina hubiera sido muy diferente. Durante este tiempo, Catalina de Motril quizás comenzó a acostumbrarse al clima inglés y a las bulliciosas y sucias calles de Londres. Sin duda compartió el dolor de su señora, pero el cambio estaba en marcha. Porque Enrique VII murió el 21 de abril de 1509 y la señora de Catalina sería reina. La casa de la princesa se vio involucrada entonces en los preparativos para la boda y la coronación que iba a seguir. El 11 de junio de 1509, Catalina y el ahora rey Enrique VIII se casaron en Greenwich, tras lo cual se habrían acostado en un lecho nupcial, preparado por Catalina de Motril. La coronación iba a ser un asunto aún más lujoso que duraría muchos días. Comenzó con una estadía en la Torre de Londres, 2 noches antes de la ceremonia de coronación en la Abadía de Westminster. Catalina de Motril habría pasado la noche con la reina en espera, en el pabellón interior de la torre, probablemente en los lujosos apartamentos nuevos construidos por el difunto rey. Mientras se desarrollaban fastuosas ceremonias en otros puntos de la torre, como la misteriosa ceremonia de los caballeros del baño, Catalina habría estado atendiendo a su ama. Una verdadera sensación de emoción debe haber estado creciendo por la procesión a Westminster y, por supuesto, la coronación en sí.
Nuevas e importantes investigaciones han puesto de relieve que la Inglaterra Tudor era mucho más diversa de lo que alguna vez percibimos. De hecho, Catalina de Motril no fue la única persona de color en la torre, preparándose para la coronación de 1509. Desde diciembre de 1507, un trompetista llamado John Blanc había estado al servicio real. John era descendiente de africanos y es el único Tudor negro representado en el arte, apareciendo 2 veces en la lista del torneo de Westminster de 1511. John Blanc participó en la coronación de 1509, vestido con una fina librea escarlata nueva. La música era un ingrediente esencial en el boato real. El sonido de las fanfarrias de John y sus compañeros trompetistas habría resonado a lo largo de las festividades que duraron muchos días. Desconocemos el estado exacto de Catalina de Motril al servicio de Catalina de Aragón. Quizás a su llegada a Inglaterra, la mora dejó de ser considerada esclava. La esclavitud no era un estado reconocido en la Inglaterra del siglo XVI y en 1569 los tribunales de justicia dictaminarían que Inglaterra tiene un aire demasiado puro como para que los esclavos lo respiren. Aunque lamentablemente, la aversión de la Inglaterra Tudor a la esclavitud no fue absoluta ni duradera. En 1562, un comerciante de Plymouth, llamado John Hawkins, zarpó hacia África Occidental, donde intercambió esclavos, sentando así las bases para el comercio triangular de esclavos inglés. Entre los inversores en sus misiones de comercio de esclavos posteriores se encontraban Isabel I y su secretario de Estado, William Cecil. La única evidencia que tenemos de la posición de Catalina de Motril proviene de los registros españoles. Además de la mención de 2 esclavas anónimas que figuran en la casa de Catalina de Aragón a su entrada a Inglaterra, de las cuales es probable que Catalina de Motril haya sido una, también se la conoce como Catalina, una vez esclava de la reina, 30 años más tarde, después de haber dejado el servicio real. Pero no sabemos si se le llamó así porque había dejado de ser esclava cuando la trajeron a Inglaterra o si porque había sido liberada para dejar el servicio de la reina. Si a Catalina de Motril no se le pagara por su servicio en Inglaterra y no fuera libre de irse sin permiso, aún podríamos considerarla esclava. Sabemos que a John Blanc se le pagó por su trabajo e incluso negoció con éxito una promoción y un aumento de sueldo. Desafortunadamente, no sabemos si este fue alguna vez el caso de Catalina de Motril. Ella sin duda estuvo presente en la noche de bodas de Catalina de Aragón y Enrique VIII, desempeñando el mismo papel que había desempeñado en la primera boda de su señora. ¿Alguien le preguntó a Catalina si la nueva reina llegó virgen al matrimonio? Bueno, en ese momento, a la gente no parecía importarle mucho. Como sirvienta de la alcoba real, es posible que Catalina fuera testigo de los momentos más difíciles de la vida de Catalina de Aragón. Se esperaba que las reinas proporcionaran muchos herederos, pero el parto era extremadamente peligroso y las tasas de mortalidad eran muy altas. Las mujeres nobles embarazadas pasaban por un periodo de confinamiento con sus damas y parteras durante aproximadamente un mes antes del parto. Este entorno incierto y claustrofóbico debe haber puesto una tensión emocional tanto en la madre como en los sirvientes. La reina estaba embarazada con frecuencia, pero solo su hija María, la futura reina María I, sobrevivió hasta la edad adulta. Al menos un hijo, llamado Henry, murió con menos de 2 meses. Testimoniar y ayudar en estos momentos de tristeza debió ser una parte difícil del trabajo de Catalina de Motril. Durante más de 20 años, Catalina de Aragón fue reina de Inglaterra. Y durante esos años inicialmente felices, y luego cada vez más miserables, su criada mora desaparece de los registros. Ella estaba allí, junto con la alegría y la esperanza de las 2 bodas de Catalina, y aparece de nuevo cuando el segundo matrimonio de su señora se derrumbó en la miseria y la recriminación. Para 1530, Enrique VIII se había convencido a sí mismo de que su matrimonio estaba maldito, que había desagradado a Dios al casarse con la viuda de su hermano y que su esposa, ahora menopáusica, no era más que una cuñada. Enrique insistió en que la dejaran de lado. Mientras tanto, Catalina de Aragón insistió en que su primer matrimonio no había sido una verdadera unión y que había llegado virgen a la cama de Enrique. Como Arturo no podía responder a la verdad del asunto, se buscó a otros testigos. Entre ellos estaba Catalina de Motril.
Para entonces, la mujer que fue una vez esclava de la reina había dejado el servicio real. Evidentemente, ella se había ido hacía algún tiempo. Su vida solo puede reconstruirse a partir de las notas de los examinadores españoles, ansiosos por encontrarla y obtener su testimonio sobre el matrimonio, ya que se decía que estaba bien informada. Catalina de Motril había llevado una vida itinerante desde que partió de Inglaterra. No está claro cuándo se enfrentó a un viaje de regreso a través de los mares azotados por la tormenta, pero ella interrumpió su viaje en Valdescaray, en el norte de España, y allí se casó con un fabricante de ballestas moro, llamado Oviedo. Enrique VIII fue un gran coleccionista de armas y armaduras. Es posible que Oviedo viajara a la corte inglesa, y puede ser que ambos se hubieran conocido así. Juntos, Catalina y Oviedo volvieron a Granada, a vivir a Málaga. Quizás tenían familia allí, o quizás esperaban que, como moros, tuvieran más oportunidades en esta otrora gran ciudad granadina. Catalina dio a luz a 2 hijas antes de que Oviedo falleciera en Málaga, y luego ella se mudó una vez más, llevándose a sus hijas a su ciudad natal de Motril. Su vida había dado un giro completo. ¿Acaso Catalina de Aragón le había dado su sirvienta la libertad para que pudiera moverse por España de esta manera? Se sabe que a veces se concedía la libertad cuando un esclavo se casaba, a veces mediante el pago de una suma de dinero. Es posible que, simplemente por vivir en Inglaterra, Catalina de Motril hubiera sido liberada a todos los efectos, porque como se ha dicho, en ese momento la única forma reconocida de esclavitud en Inglaterra era el llamado pueblo nativo, el estado esclavizado de los siervos. No tenemos constancia de lo que respondió Catalina de Motril a la delegación española de 1531, que acudió en busca de detalles lascivos del pasado de su antigua señora. La ausencia de un informe oficial podría sugerir que se negó a comentar. Después de todo, ella había ocupado un puesto que dependía de la discreción y la lealtad. Su testimonio pudo haber sido destruido, o Catalina bien pudo haber muerto antes de que la delegación española la alcanzara. Así que, hasta donde sabemos, ella se llevó su secreto a la tumba. Las incógnitas de la vida de Catalina de Motril superan con creces a las conocidas, e incluso esta reconstrucción es solo una versión de los escasos hechos de la historia de esta mujer olvidada. Pero podemos recopilar lo suficiente de los fragmentos relucientes en los archivos y el rico contexto de la historia en la que vivió, para crear una Catalina cuya historia se puede contar y recordar. El personaje de Lina de Cardones, interpretado por la actriz Stephanie Levy-John, en la serie La Princesa Española de 2019, bien pudo ser inspirado en la Mora de Motril. Pero también puede ser que dicho personaje fuera una fusión con otra Catalina, de apellido Cárdenas, quien fuera una de las principales damas de honor en la casa de Catalina de Aragón. A pesar de las grandes lagunas en nuestro conocimiento, está claro que Catalina de Motril llevó una vida notable. Ella sobrevivió a ser esclavizada y llevada a una tierra extranjera, y luego negoció con éxito los peligros de la corte Tudor. Superando todo esto regresó a su tierra natal, formó una familia y, hasta donde sabemos, murió en su lugar de nacimiento. Catalina de Motril fue verdaderamente una mujer extraordinaria. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Catalina de Motril, esclava mora de la alcoba real de Catalina de Aragón. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Háganme saber si ya conocían de este personaje olvidado por la historia y qué les pareció el video. No olviden darle me gusta al material si así lo creen. Y también suscribirse al canal si no lo han hecho ya. ¡Feliz día y hasta la próxima!